Buenas tardes en esta noche para los que me acompañan. Hoy quiero dar un mensaje, un estudio corto, ¿verdad? En la palabra de Dios. Es más que todo como una reflexión, ¿verdad? Donde el Señor, ¿verdad? Nos habla en su palabra, ¿verdad? Y quería compartirlo para hablar de la humildad, ¿verdad? Que nos hace falta a muchos y que necesitamos, ¿verdad? Sí, que somos trigos. Amén. Bueno, voy a hablar ahorita. El mensaje le puse de título Doblando la vida por el fruto. Amén. No sé quiénes ven, ¿verdad? Mi plataforma, ¿verdad? Pero ahí puse una imagen, ¿verdad? De una persona donde dice está cortando el trigo. Y sabemos muy bien que la cizaña crece con el trigo, ¿verdad? En esa imagen, para los que lo han visto, ¿verdad? Y si los que no lo han visto pueden entrar a mi canal, ¿verdad? Y ver lo que acabo de poner allí, ¿verdad? En la imagen vemos a un hombre en medio del campo rodeado de trigo al atardecer. Esa escena nos recuerda que la vida cristiana, hermano, es como un campo donde crece trigo y también crece la cizaña. El trigo maduro se inclina por el peso de su fruto. La cizaña vacía, se mantiene erguida y orgullosa. Y si usted los compara, los dos son parecidos. El trigo, dice, se inclina y la verdadera madurez espiritual, aquí vamos a entrar en el tema, ¿verdad? De la madurez espiritual. El trigo representa a los verdaderos hijos de Dios. El trigo da fruto y el fruto lo hace inclinarse. Así es el creyente que cree en Cristo. Mientras más fruto da, más humilde se vuelve. La verdadera madurez no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto nos parecemos a Jesús en mansedumbre, servicio y amor. Amén. Los cristianos que son trigo, representamos el trigo, ¿verdad? Y en la siega, cuando el del campo va separando lo que es el trigo de la cizaña, porque son dos cosas muy diferentes. Dicen que el trigo cuando está, dice, maduro, dice, en el campo, está inclinado, se inclina ¿verdad? La varita, ¿verdad? Del trigo. La cizaña no crece recta, dice. Entonces allí vemos la diferencia, ¿verdad? Por eso es que se distinguen entre las dos. Pero el Señor compara esto, ¿verdad? Y da el ejemplo del trigo y la cizaña, porque el Señor está comparando que dice, él dice que en las iglesias hay de los dos. Amén. Pero el cristiano que es maduro y que es espiritual, dice, entre más su rama se inclina, es porque más está buscando adoración y más está, dice, buscando lo espiritual. O sea que el que está, dice, bien rectecito y al que se le ven los frutos, al que no se le ven los frutos, hermanos, del espíritu, esos son los que son orgullosos, altivos, y esos son los que son la cizaña. Los verdaderos hijos de Dios dan frutos, hermano. Y son los que no nos cuesta, llegar a la iglesia, inclinarnos, y los que estamos, como dicen, desesperados en que llegue no sé, bueno, hay iglesias que son los fines de semana, ¿verdad? Pero se reúnen durante la semana, pero pues ellos están constantes, ¿verdad? Sirviéndole al Señor, y ellos se desesperan porque llega el momento del servicio, y el momento de ir a congregarse, y el momento de que ellos buscan la palabra, se ponen a ayunar, ¿verdad? O sea, buscan el rostro de Dios constante y no cuesta. El orgulloso, ¿qué cizaña le va a costar? Porque no está dando frutos. Por eso es que dice, en la verdadera madurez no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto nos parecemos al Señor.
Por eso Él dice que tenemos que copiarlo a Él. ¿Y por qué? Porque Cristo, dice, fue manso. Nosotros tenemos que tener eso, dice, mansedumbre, servicio y amor. El peso del fruto, dice, el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que da el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hace que nuestra vida se doble en adoración y dependencia. Cuando reconoces que todo lo bueno en ti viene de Dios, no puedes caminar con la cabeza en alto, con orgullo, sino con el corazón inclinado en gratitud a tu Creador, a tu Señor. Todo aquel que se cree sabio en su propia opinión, todo aquel que se cree que lo ha logrado por su trabajo, que lo ha logrado por sus propias fuerzas, que lo ha logrado porque es inteligente, que lo ha logrado por su físico. Todas esas personas que no reconocen a Dios en sus triunfos y sus victorias, todas esas personas que dicen ser cristianas son cizaña. Porque el fruto del Espíritu, dice, cuando los tenemos, dice, nosotros, dice, se nos hace fácil buscar en adoración al Señor y no le damos la gloria a nuestro yo. Le damos la gloria al Señor. Por eso es muy importante que nosotros busquemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no son los dones del Espíritu. Eso es completamente muy diferente. Los dones del Espíritu son otras cosas. El fruto del Espíritu, para poder tener los dones del Espíritu, y eso es lo que yo siempre he dicho, hay muchas personas también, ese es otro tema que quisiera yo hablar también, porque hay muchas personas que prefieren los dones que el fruto del Espíritu. Y yo prefiero el fruto del Espíritu, porque con los frutos del Espíritu el Señor le puede dar, todo lo que usted le pida. Porque usted tiene amor, porque usted tiene gozo, porque usted tiene paz, tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hace que nuestra vida se doble en adoración y dependencia. ¿Usted cree que teniendo todas estas cosas el Señor no le va a dar todos los dones? Claro que se los va a dar. Pero si usted solo está pidiendo dones, eso no le da, como dicen, una cercanía a Dios. Claro que sí nos buscamos de Dios y el Señor nos puede dar los dones, pero teniendo los frutos del Espíritu. Y eso es completamente diferente a tener los dones, porque el fruto del Espíritu dice que eso es lo que nos hace entrar en adoración con Dios, nos hace tener una dependencia con Dios. Por eso es que hay muchas personas que siempre que yo escucho y dicen, no, es que yo le pido al Señor. Qué bueno que le pida al Señor eso, pero ¿por qué no le pide, dame los frutos del Espíritu, Señor? Dame el fruto del Espíritu, porque hay muchas personas que todavía tienen que dejar muchísimas cosas, tienen que despojarse de muchas cosas. Ahora, les voy a dar un ejemplo, dice, como una espiga madura que se inclina sobre el surco, el cristiano que ha sido procesado por pruebas, lágrimas, victorias en Dios, ya no presume, sino que reconoce, si estoy de pie es por gracia de Dios. Si estoy vivo por una enfermedad que usted haya tenido y el Señor lo sanó, si estoy vivo es porque Dios me dio la sanidad. Cuando empezamos a hablar esas cosas con nuestra boca y le estamos dando el lugar a Dios primero, está empezando el Señor a obrar en nuestra vida. Y ahí es donde está empezando a darnos los frutos del Espíritu. ¿Ok? Y está quitando orgullo de nosotros. Porque hay muchas personas que por eso es que no crecen espiritualmente, porque su corazón es orgulloso. No se inclina al Señor, no se deja procesar por Dios. Tiene una dependencia a estar como afanado solamente en estar solo diciendo que Él todo lo puede porque Él es el que se lo provee. Él es el que ha logrado todas esas cosas con sus fuerzas. No. Cuando hablamos de esa manera hay orgullo en nosotros y entonces estamos no siendo, nos dice el Señor acá, no somos, dice así,
No somos trigo, somos cizaña. Por eso es que el Señor comparó y dio este ejemplo para que nosotros, dice, sí, dejemos que el Señor nos procese, para que nosotros pidamos los frutos del Espíritu, para que dejemos de ser orgullosos, para que la verdadera adoración entre en nosotros al Señor. El trigo se inclina, hermano. Si el Señor nos dio ese ejemplo es porque quiere que su pueblo sea trigo y no cizaña. La cizaña es parecida al trigo, pero es una maleza, algo que estorba al trigo para que no crezca. Y es por eso que el Señor dice así, más adelante en la palabra de Dios dice que es por eso que Él va a venir y lo va a quemar. Entonces, en esta palabra donde nos explica quiénes de nosotros somos trigo y quiénes de nosotros somos cizaña. ¿Ok? Porque el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña crece dentro del pueblo de Dios. Pero hay muchos hijos de Dios que no han sido o no se dejan procesar por Dios y están creciendo como cizaña. No son humildes, son orgullosos, todavía tienen esa maldad en su corazón, envidia. Tienen tantas cosas que no les permite erguirse, o sea, doblarse, como dice la palabra de Dios, como el trigo. Les cuesta. El fruto del Espíritu es muy importante que lo tengamos, hermano. Sin el fruto del Espíritu no vamos a poder nosotros doblegar nuestro yo. Porque hay que reconocer que todo lo que tenemos y todo lo bueno viene de Dios para nosotros. ¿Ok? Tenemos que caminar, dice, no podemos caminar con la cabeza en alto, dice, por orgullo, sino con el corazón inclinado en gratitud. La cizaña, dice, sí, se parece al trigo, pero no tiene fruto. La cizaña representa a aquellos que parecen espirituales, hablan como creyentes, se mueven en medio del trigo, pero su corazón está vacío de fruto. Es lo que les estoy diciendo, está vacío de fruto. Se levanta en su orgullo, señalando a otros, criticando, buscando ser vistos, mientras su vida carece de obediencia y de santidad. De esos hay muchos, hermanos, en las iglesias, de esos hay muchos, porque la cizaña busca reconocimiento y son los hermanos son los que buscan que las personas les den una palmadita en la espalda y le digan, hermano, hiciste muy buen trabajo, lo noté. ¿Ok? Son personas que son orgullosas, que son envidiosas, que son chismosas, que tienen un corazón vacío del fruto de Dios. Señalan a su hermano, critican a su hermano, envidian a su hermano, buscan reconocimientos de otros, mientras su vida está vacía de la presencia de Dios. Esos son los que son cizaña. No viven en obediencia, no viven en santidad. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizaña? El orgullo siempre quiere altura. Y eso es lo que les estoy diciendo, que la cizaña y el trigo tienen parecido. Pero el trigo cuando da frutos se dobla. La cizaña no. Sigue, es recta. Entonces, el orgullo siempre quiere altura. Ser primero, ser reconocido, ser aplaudido. La cizaña, dice, se molesta cuando no la llaman. Esos son los hermanos cuando se molestan por todo. Si no los toman en cuenta, si no les dan reconocimiento. Cuando la ponen al frente, dice, cuando nadie la felicita. El trigo, en cambio, sirve aunque nadie lo vea. El trigo se anda ofreciendo, hermano, necesita ayuda. Hermano, ¿cómo está? Cuando no ha visto a su hermano en iglesia
y el hermano está ausente, llaman por teléfono o lo buscan en su casa, le van a preguntar cómo está enfermo, hermano, necesita algo. No, pero hay muchos cizañosos que lo primero que dicen es, ya regresó al mundo el hermano, por eso no vino. Sacan conclusiones como que el enemigo les mete cosas en la cabeza y no tienen esa espiritualidad en su vida y solamente saben nomás estar pensando maldades. O sea que ellos son el garaje de Satanás porque ahí les está metiendo cosas en la cabeza. Ahí están los dardos. Ahí está, mire, dice, nomás afanado, pensando en criticar a su hermano y pensando en que el hermano no llegó por ciertas cosas. ¿Por qué mejor, en vez de hacer eso, del fruto del amor? Vaya donde su hermano, dele ánimo, búsquelo. Tal vez el hermano está enfermo, tal vez el hermano está pasando una necesidad, tal vez él necesita su apoyo espiritual, ponerlo en oración. Entonces, esos son los que tienen cizaña, el orgulloso. Eso es lo que el Señor dice. Si usted es cizaña, usted va a actuar de esa manera. Si usted es trigo, hermano, entonces el Señor lo va a usar y usted no va a buscar premios de nadie. Usted más bien se va a ofrecer. ¿Dónde sirvo, hermano? ¿Quién hizo falta? ¿Y a dónde me va a enviar, hermano? ¿Qué podemos hacer, hermano, por el hermano que necesita algo? Hermano, mire, no he visto al hermano. Lo podemos visitar. Hermano, eso es lo que el Señor quiere que el trigo haga. Que actúe con amor. Que seamos pacientes, dice. Eso es muy importante, por eso que el Señor manda, dice que tengamos los frutos del Espíritu, para no terminar como cizañosos entre el trigo. Ahora, Dios ve la diferencia, ¿ok? El Señor ve la diferencia, hermano. Y les voy a hacer una pregunta antes de entrar en lo que sigue. Porque yo siempre hago una pregunta porque a mí me gusta finalizar siempre para hacer conciencia de que las personas entiendan que ser cristiano no es vivir de apariencia. No es solamente hablar por hablar, hermanos, saberse la Biblia, muy bonito. No. Ser cristiano es tener, como dice el Señor, la conducta de Cristo, los frutos del Espíritu. Si usted no la tiene, hermano, pues preocúpese y comiéncelo a pedir. Porque realmente si su disciplina está mostrando ser cizaña, entonces ahora que también que se examine y comience a cambiar todo ese escenario y lo convierta a la manera en que Dios quiere que seamos. Trigo. La pregunta, ¿lo que hago para Dios lo hago por amor o para ser visto? Pregúntese eso. Mi corazón se alegra más por servir o por ser reconocido. Pregúntese eso. Porque el orgullo es terreno fértil para la cizaña, hermano. Hágase esas dos preguntas y trabaje en ellas. Porque realmente, ahorita, hermano, debemos de ponernos bien a cuentas con Dios. Las personas que crean que el Señor no nota eso, el Señor lo nota. Dice, Dios ve la diferencia. En el campo puede que todo se vea parecido. Pueda que alguien no lo pueda, como dicen, separar, reconocer. Amén. Pero el Señor del campo, que es nuestro Señor Jesucristo, sabe distinguir el trigo de la cizaña, hermano. Él no se impresiona por la altura ni por la apariencia. Él mira el fruto del Espíritu, hermano. Está hablando del fruto del Espíritu y la condición del corazón. Él ve todo eso, hermano. Él examina todo. El que crea que solamente está yendo a la iglesia o está sirviendo y en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia tiene otra conducta, hermano, está muy mal. Son cizaña. Y eso no representa a Dios. Por eso el Señor dice que a Él no le impresiona nada de eso. Porque Él sí sabe reconocer
entre el trigo y la cizaña, porque Él mira el fruto y la condición del corazón del ser humano. Dios ve la diferencia en el campo. Puede que todo se vea parecido, pero el Señor del campo, que es Cristo, hermano, sabe distinguir el trigo de la cizaña. Él nos impresiona por nada, hermano, por nada. Él ve el corazón del justo, Él ve el corazón del trigo, Él ve el corazón de sus hijos. Por eso el Señor dice, al final de los tiempos, la cosecha revelará quiénes somos. Llegará el momento en que Dios pase la hoz, donde pase, dice sí, con lo que cortan, dice sí, el trigo. Él va a pasar todo eso, dice, lo va a cortar. Ese momento llegará por el campo de este mundo. Lo que hoy se ocultó bajo una apariencia religiosa, hermano, quedará manifiesto en el tiempo en que el Señor venga a separar el trigo de la cizaña. El trigo será recogido para gloria, la cizaña será desechada y quemada, hermano. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes de nosotros hemos reflexionado en cómo estamos nosotros con el Señor? Tenemos los frutos del Espíritu, hermano. Es muy importante tener el fruto del Espíritu, porque teniendo el fruto del Espíritu no nos cuesta hacer nada, hermano. Lo hacemos automático, lo hacemos por voluntad, lo hacemos por amor, lo hacemos para el Señor. Pero si usted no tiene los frutos del Espíritu y usted está viviendo solamente de apariencia y está entre todas estas características de lo que el Señor está mencionando aquí en su palabra, hermano, entonces usted está creciendo entre el trigo como cizaña. Hay que tener discernimiento. El trigo, dice, se dobla, hermano, en el campo de dar frutos. Por eso lo tienen que cortar, porque esa es la forma en que representa que ha madurado en la palabra de Dios. Hemos madurado en el Señor. Por eso dice que se dobla, se inclina. Esa es la señal del que va, dice, a cortar y separarlo, dice, de la cizaña. Ahí es donde se manifiesta, dice, la diferencia entre la cizaña y el trigo en los campos. Si usted no tiene esa manera y usted cree que puede engañar al Señor, el Señor no se engaña. Cuando nosotros somos trigo, hermano, hablamos de Dios. Usted no va a hablar de novelas, usted no va a hablar de televisión, usted no va a hablar de la política. No, usted solo habla de Dios porque ese es su tema. Ese es su amor, hermano. Eso es lo que a usted le gusta hablar. Dios, de las cosas de Dios. Por eso es que dicen que el Hijo de Dios que se junta con otro hijo de Dios y se ponen a platicar y el tema es de Dios, no paran. Porque ellos están, pero bien metidos, o sea, bien en las cosas de Dios, su corazón está alineado a Dios y ellos no paran porque están enamorados de Dios. Pero los cristianos que se juntan para ver fútbol, para platicar de moda, para criticar al hermano, ¿usted cree que sea trigo? No, esos no son trigo, hermano, esos son cizaña. Por eso dice que el Hijo de Dios, el que es trigo, ¿viste? Hablamos de Dios, levantamos las manos, servimos en la iglesia. Pero hay una diferencia profunda que solo el Señor del campo puede ver. El trigo se dobla por su fruto, la cizaña se levanta en su orgullo. El trigo maduro se inclina porque el peso del fruto lo hace bajar. Así es el corazón que ha sido tratado por Dios. Mientras más crece, más se humilla. No necesita que lo aplaudan, no exige reconocimiento, no se cree mejor que nadie. Sabe que todo lo que tiene viene de la gracia de Dios. Sin embargo, ya les dije, la cizaña en cambio crece erguida. No tiene fruto, pero quiere altura. Vive comparándose, criticándose, compitiendo por puestos y aplausos. Se viste de espiritualidad, pero en el fondo no hay obediencia ni amor. Hoy le quiero preguntar a todos ustedes, ¿eres trigo que se dobla o cizaña que se levanta?
Tu servicio nace del amor, oh Dios, o del deseo de ser visto o reconocido. Tal vez nadie lo note, pero el Señor sí distingue. Acuérdense que sí distingue cada espiga en su campo. Por eso, demande y pídale al Señor, pídele al Espíritu Santo que arranque de tu corazón el orgullo y la apariencia. Y que te dé la gracia de vivir inclinado delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Que tus palabras, tus decisiones y tu manera de tratar a los demás demuestre que en ti hay fruto verdadero. Que cuando llegue la hora de la cosecha, el Señor te encuentre como trigo maduro, doblado, pero lleno de su presencia y de su amor. Eso es lo que el Señor quiere. Encontrarte doblado en su altar, clamándole al Señor siempre, haciendo el bien, buscando cómo cada día parecerte más a Cristo. Dejar tu vida de apariencia cristiana, porque el Señor dice que también dice, habrán lobos disfrazados de ovejas. O sea, en las iglesias hay muchos lobos, hermanos. Y andan allí, como dicen, con el disfraz de oveja aparentando. Ese es otro ejemplo que les estoy dando, que el Señor compara, dice. Y que en estos tiempos debemos de reconocer. Y el que cree que el Señor nos reconoce, el Señor reconoce cada espiga. Cada espiga, dice así, del trigo. Entonces ahora usted hágase la pregunta, ¿qué soy yo? ¿Soy cizaña o soy trigo? Porque el Señor de los tiempos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vendrá a podar todo eso y vendrá a cortar todo eso. Porque Él dice, llega el final de la cosecha, ha madurado. Voy a ir a recoger el trigo. Entonces, hermanos, preocupémonos por tener al Señor y copiar al Señor en su conducta. Preocupémonos por tener los frutos del Espíritu, es muy importante. Preocupémonos por servirle al Señor y de estar siempre delante del altar, clamándole al Señor, orándole al Señor, porque ahí es donde el Señor dice que Él vendrá, dice así, a recoger el trigo que ha madurado, la cosecha. Pero hay que saber identificar, hermano, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y no permitamos que el enemigo llene nuestras cabezas de tontería. No permitamos que nuestros ojos vean cosas que no nos edifican. Busquemos el reino de Dios. Leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios hay tantas cosas, hermano, que de verdad es un libro tan grande que nos puede hablar de tanto el Señor en esta palabra bendita, porque no es algo que podamos leer en un día. Usted la vuelve a leer y usted la vuelve a leer y usted encuentra cosas diferentes. Y el Señor no se cansa de hablarnos en su palabra. Es por eso que el Señor dice a los hijos de Dios, dice así, debemos de pedirle al Señor que nos dé el fruto del Espíritu. Yo me preocupo por eso, porque realmente eso es muy importante que un hijo de Dios lo tenga. Yo quiero los frutos del Espíritu. Yo le digo al Señor, sin los frutos del Espíritu yo no puedo pedirle los dones. Yo le digo al Señor, yo quiero tener los frutos del Espíritu, porque teniendo los frutos del Espíritu, yo solo voy a estar doblada como el trigo, en la presencia de Dios, con humildad, ayudando a mi prójimo, amando a mi prójimo, ayudando al que tiene necesidad en iglesia. Siempre voy a estar allí obedeciéndole al Señor, siempre voy a estar en obediencia. No me va a costar obedecer, no me va a costar despojarme de todo lo que a mí no me va a dejar crecer.
En esta tarde, hermano, fue muy corta el mensaje de la palabra, ¿verdad? De lo que el Señor, ¿verdad? Me puso, pero es muy directa. ¿Qué es usted? ¿Es trigo o es cizaña? Solo usted lo sabe, porque solo usted sabe, usted y Dios saben qué es. Si usted de verdad no es cizaña, gloria a Dios, siga buscando el rostro de Dios, siga en humildad, siga humillándose delante del Señor, siga buscando el rostro de Dios, siga dando frutos, ¿ok? Pero el que es cizaña, deje el orgullo, deje de estar buscando reconocimiento, deje de estar, como dicen, perdiendo el tiempo en apariencia, porque aunque el pastor no lo vea, aunque los demás no lo vean y no lo sepan reconocer, el Señor sí, el Señor de los cielos sí lo sabe reconocer y sabe reconocer cada espiga, dice, del trigo. O sea que usted, en otras palabras, usted está descubierto totalmente. Simple y sencillamente lo que tiene que hacer es volver a su Señor, reconciliarse con su Señor y decirle que entonces el Señor comience a procesarlo. Cada proceso, hermano, que pasamos, en cada proceso el Señor nos va moldeando. El Señor nos va quitando cosas que no necesitamos. Y Él va poniendo cosas en nosotros que nos hace crecer espiritualmente y nos hace ver bien delante de la presencia de Dios. Porque de eso se trata. No se trata de que nosotros vivamos de apariencia. Se trata de hacer la voluntad de Dios. De vivir para el Señor. Y de no vivir tratando de impresionarlo, porque a Él no le impresiona nada de esas cosas. A Él no le impresionan sus palabras en oración, a Él no le impresiona. Desde antes que nosotros vayamos a estar en el altar, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Así es que deje de querer impresionar a Dios o de estar fingiendo que está alabando a Dios para que todo el mundo lo vea. No, alabe a su Señor en secreto, porque de eso se agrada también el Señor. Búsquelo al Señor en secreto, que el Señor de eso se agrada. Miren cuántos siervos lo buscaban en secreto. Hay que ser altares que alaben a Dios, no garajes de Satanás. Dejen de que el enemigo les esté guardando cosas en sus corazones. Dejen de ser cizaña. Conviértanse a ser trigos, a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, yo termino en esta tarde, ¿verdad? Y espero este mensaje fue corto, pero fue muy instructivo, hermano. Porque la palabra a mí siempre me habla. Primero me habla a mí y después el Señor pues usa mi vaso, ¿verdad? Para hablar de la palabra. Espero que les haya servido y que el Señor, ¿verdad? Se encargue de todos los corazones, tanto de los que me escuchan como del mío, que nos procese y que nos ayude también a crecer espiritualmente como hijos de Dios, a dar frutos. Busquemos los frutos del Espíritu Santo, hermanos, que eso es muy importante. Amén. Dios me los bendiga en esta tarde y que tengan un excelente día, hermanos, todos.